De gracia. ¿Qué es y por qué debemos estar agradecidos con Dios? Son dos preguntas, Señor. ¿Qué es la acción de gracia? ¿Por qué debemos estar agradecidos con Dios? Nosotros, gracias a Dios, mañana que es 4, tenemos a 3 años aquí en la iglesia. Mañana 4 lo hacemos hoy porque los lunes hay mucha gente ocupada, no puede venir al servicio. Pero Dios nos ha dado, hermanos, 3 años para estar aquí. Y yo creo que nos va a dar muchísimos años más. Amén. El problema que tenemos los seres humanos, hermanos, y muchas veces nos atrapa a los cristianos, es que nos volvemos mal agradecidos con Dios. Mal agradecidos. ¿Por qué razón, hermano? Porque muchas veces caminamos espiritualmente ciegos. La ceguera espiritual nos impide a nosotros mirar todas las bendiciones y los beneficios espirituales que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Entonces, cuando nosotros somos ciegos espirituales, solamente pensamos en lo que necesitamos y en el problema que estamos enfrentando, pero nunca pensamos en darle gracias a Dios en todo. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, miles y miles de bendiciones hasta este momento, que si empezamos a contarlas, hermanos, yo creo que pasaríamos unas 6-7 horas más enumerando cada una de ellas. Pero normalmente usted ve, hermano, la gente que es más lamentándose que agradeciéndole a Dios. Me gusta mucho Lamentaciones 3:39. Dice Jeremías: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y él contesta: laméntese el hombre en su pecado. Los seres humanos normalmente, hermanos, y a veces nosotros los cristianos, cuando actuamos como seres humanos y no como hijos de Dios, tomamos decisiones muy equivocadas. Y después vienen las consecuencias y lo que empezamos a buscar es un culpable. ¿A que no adivinen quién está en la primera lista de los culpables de los seres humanos? Dios. Siempre culpamos a Dios de nuestros fracasos, de nuestras luchas, batallas. Pero normalmente, hermano, pasan dos cosas en la vida del ser humano. Y si nosotros vivimos como seres humanos normales, vamos a experimentar eso. Pasan dos cosas: nunca tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Nunca. Siempre decidimos porque yo quiero hacerlo, yo quiero pensar así, yo quiero hablar así, yo quiero tomar esta decisión. Cuando nos va mal, empezamos a culpar a Dios. Y el otro problema que pasa, hermano, un cristiano cuando vive como ser humano y no como hijo de Dios, es que cuando Dios lo bendice, no toma en cuenta a Dios. No se acuerda de Dios muchas veces cuando Dios lo bendice. Por ejemplo, hay hermanos que se levantan por las mañanas o se acuestan por la noche y muy pocas veces le dan gracias a Dios por todo. Normalmente nos acostamos, oramos y le llevamos a Dios una gran lista de problemas, pero muy pocas veces le decimos: Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado hoy. Y déjeme decirle que son tantas, hermanos, que usted y yo pasaríamos mucho tiempo contándolas cada una de ellas. Vamos a leer lo que pasó aquí en el libro de Lucas 17, versículo 11. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Okay. 10 leprosos son limpiados, dice la Biblia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Sabe por qué usa el 10? El 10, hermano, en la simbología bíblica significa poder y autoridad. Y es una forma, hermano, de mostrarnos Dios a nosotros que toda la autoridad y todo el poder nuestro Dios la depositó en Cristo Jesús. Por eso es que habla de 10. ¿Por qué no habla de 11 y por qué no habla de 8? Porque lo que Dios quiere, hermanos, es mostrarnos a nosotros su poder, su gracia y su gloria. Cuando usted analiza San Juan capítulo 9, recuerda la historia de aquel joven que era ciego, que Jesús se escupió en la tierra, hermanos, y puso en sus ojos, le dice: vete a lavar el estanque de Siloé y serás sano. Le preguntaron al Señor antes de orar: ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres para que este joven naciera ciego? Y Jesús le dijo: ni él ni sus padres han pecado. Este joven es ciego para que ustedes puedan ver la gloria y el poder de Dios sobre su vida.
Y es lo que estaba pasando. Presta atención a lo que le voy a decir. ¿Qué mentalidad, cómo manejamos nosotros, qué perspectiva le damos nosotros cuando estamos en problemas, en luchas espirituales, en enfermedades o en carencias económicas? ¿Qué perspectiva le damos a los problemas? Normalmente nos desanimamos, nos frustramos y empezamos a querer quitar la frustración con otra persona o con alguien. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Su responsabilidad, mi responsabilidad es nunca dejar de amar a Dios. Y todas las cosas que están a su alrededor, aunque parezcan adversas en su vida, Dios lo está haciendo una escuela espiritual para formar su carácter y que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Pero normalmente el cristiano y el ser humano en general siempre se enfoca más en el problema que en Cristo Jesús. Cuando usted se enfoca mucho en el problema, usted quita la mirada de Jesús. Y al quitar la mirada de Jesús, su problema se empeora. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando el problema está cerca de usted, en vez de hacer énfasis en el problema, en vez de refugiarse en el problema, en la tristeza, en la desesperación, en la necesidad, refúgiese en Cristo Jesús. Porque Cristo es más grande y más poderoso que su problema. Amén. Y solo Él tiene la solución. Amén. Sigamos leyendo pues. Dice, y alzaron una voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué era importante esto, hermano? Mire, la lepra en el Antiguo Testamento no se miraba como se ve hoy en día. Hoy en día tiene lepra, lo meten a un lugar, le dan medicina y todo el mundo puede visitarlo y no pasa nada, solo tiene el problema. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, una persona que era leproso, lo excluían de la sociedad, perdía todos sus derechos sociales que tenía. Incluso si un leproso se acercaba a más de 200 metros donde estaba una persona que estaba sana, la ley decía que esa persona tenía el derecho de matar a ese leproso a pedrada. ¿Usted se imagina qué problema era eso? No solamente estaba sufriendo el dolor de tener la lepra en su cuerpo, sino el desprecio y ser desechado por la sociedad. Cuando Dios sanaba a los leprosos, la primer paso que tenía que hacer es ir al sacerdote para que el sacerdote chequeara si estaba otra vez sano y le restituyera su derecho como ciudadano del pueblo donde vivía. Era muy complicado, ¿no crea? Estas personas, hermano, no tenían opciones. No había opciones en su vida. Pero ellos se atrevieron, hermanos, se arriesgaron a ser muertos a pedrada y se acercaron a Jesús. Por 2 razones. Porque en ellos había una necesidad. Y número 2, ellos sabían que Jesucristo tenía el poder y la autoridad para sanar sus cuerpos. Amén. El problema que está pasando aquí, hermanos, es lo que pasa normalmente con muchos hijos de Dios hoy en día. Nos acercamos a Dios porque necesitamos de Dios. Porque en Cristo Jesús nos va bien. Porque en Cristo Jesús no nos falta nada. Pero muy pocas veces nos acercamos a Cristo Jesús para adorarle y darle la gloria como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Siempre le damos a Dios los problemas. Llegamos donde Dios, hermano, como que si Dios fuera un mecánico de chatarra y le llevamos todos los problemas. Me duele la espalda, me duele la cabeza, tengo problemas económicos, mi mujer ya no me cocina, mi hijo no me hace caso, me duele toda parte. Pero muy pocas veces llegamos a Jesús a decirle, Señor, yo no quiero pedirte nada hoy. Yo solo quiero adorarte y decirte gracias. Muy pocas veces. Yo creo, hermanos, que son muy pocos los cristianos hoy en día. Muy pocos los cristianos son los que se van a su cuarto de oración, a ese lugar secreto con nuestro Dios y le dicen, Señor, no quiero predicar, no quiero pedirle nada. Quiero darle gracias porque usted es bueno. Porque usted es mi Padre, yo quiero decirle gracias, aunque la gente de allá afuera no le dice gracias, yo le quiero decir gracias. Muy pocos cristianos aprenden a hacer eso, hermano. Y miren lo que dice más adelante para que usted se dé cuenta. Entonces dice, uno de ellos dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados.
la fe en ello, la obediencia. Recuerda San Juan 9 cuando Jesús le dijo al ciego, vete, lávate el estanque de Siloé. Primero, si el ciego no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado sus ojos con saliva, con lodo y toda la cosa. Segundo, ¿cómo sabía que dónde estaba el estanque de Siloé? ¿Se da cuenta que nosotros los cristianos no vivimos por fe, por vista, sino por fe? Cuando una persona, hermano, vive por vista es porque es incrédulo. Cuando una persona vive por fe es porque es cristiano. Usted no necesita ver para creer, usted necesita creer para ver. Son cosas diferentes. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, si Dios me sana, si Dios me da un buen trabajo, si me da un buen aumento en el trabajo, o si mi esposa me cocina más rico y de buena gana, le voy a servir a Cristo. Déjenme decirle algo, hermanos. A Dios no se le pone condiciones. Él dice lo que va a hacer y se acabó el asunto. El que manda es Él. Hay que entender esto, porque hay muchos cristianos que tienen a Dios como que si fuera su ayudante o su niñera. Dios no es ni una cosa ni la otra. Dios es nuestro Dios. Él es el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará, sea para adorarlo o sea para de vergüenza delante de los ojos de Dios. Pero toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, vamos a doblar nuestras rodillas delante de Él. Todos los seres humanos, uno lo vamos a hacer para adorarlo y para decirle, amado Dios, gracias. Si dice la Biblia, humillado, pues bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo Él te exaltará. No nos arrodillamos delante de Dios para que Dios nos exalte, nos arrodillamos delante de Dios porque esa es nuestra posición. Eso lo entendemos nosotros, pero la gente que no entiende esto dice que no se arrodillan ante nadie. Pero el día que se mueren y van a la presencia de Dios, Dios les va a enseñar que para qué le dio rodilla. Les va a enseñar que para qué le dio rodilla y para qué le dio una lengua. Y van a tener que arrodillarse y van a tener que confesar a Dios, pero va a ser demasiado tarde porque lo rechazaron mientras estuvieron en esta tierra. Dice el versículo que sigue, hermano. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ni siquiera, escuche, le interesó el del sacerdote. En el camino fueron sanados. Y dijo, no, imagínate, usted va para el doctor y Dios lo sana en el camino. Mucha gente corre al doctor, pero este se regresó y dijo, no, el que me sanó fue aquel. Aquel me sanó. Lo curioso de todo, ¿sabe cuál es, hermanos? Que este hombre que regresó no era judío. No era judío. Y los otros 9 sí. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? Que dentro del pueblo de Dios hay mucho mal agradecimiento. Mucho mal agradecimiento, hermanos. Cuando una persona no tiene gratitud en su corazón para con Dios, siempre vive enferma de su alma. Le voy a decir por qué. Cuando no hay gratitud para con Dios, ahí está la envidia, está la codicia, están los celos carnales. Vea que aquel hermano Dios lo bendice, lo levanta y ya le empieza a dar celos, darle envidia. No pueden ver a otra persona ser bendecida por Dios porque algo malo hizo, algo se robó y tiene dinero. Cualquier cosa. Cuando el corazón del cristiano no hay gratitud, está inclinado a ser desviado de la verdad y se llena su alma de pura maldad. Llenar nuestro corazón de gratitud a Dios, hermanos. Mire, hermanos, nos pone en una situación delante de Dios que decimos esto: lo que tenemos me lo ha dado Dios, y lo que no tenemos es porque Dios no me lo ha dado. Amén. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén. De estos, mire, uno nomás regresó, sigamos leyendo. Respondiendo a Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? La pregunta. Estaba Jesús demandando algo que le correspondía a Él. Le correspondía. A Dios le corresponde la adoración y la alabanza. A Dios le corresponde la gloria y la honra. Yo siempre oro a Dios de esta manera, hermano. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que en tu iglesia solamente haya un altar y haya un trono nomás. No queremos 2 tronos aquí, 3 tronos.
Solo queremos un trono y que en ese trono se siente nuestro Señor. Y que usted entre por esa puerta, mire hermano, con ofrenda de gratitud, ofrenda de alabanzas a Dios. Usted no venga aquí por ver a las personas, venga aquí por ver a Jesús. Amén. Usted no venga aquí por ofrendarle a los hombres, usted venga aquí para ofrendarle a Cristo Jesús. Y te voy a decir algo, hermano, yo dije esto el viernes, ninguna persona, ningún agricultor siembra con la mentalidad de no cosechar. Todos sembramos con la mentalidad de cosechar. Usted y yo somos plantío de Jehová. Amén. ¿Y por qué crees que nos sembró en su casa? Para que demos nuestro fruto a su tiempo y que nuestras hojas nunca caigan. Dios un día va a demandarlo a usted y a mí de esos frutos de lo que Él nos puso a hacer en la iglesia. Y uno de ellos, de esos frutos, es que nosotros lo reconozcamos y le confesemos públicamente como nuestro gran Dios y nuestro gran Rey y Salvador. Si usted y yo, que somos cristianos, que nos fue revelado esto, hermanos, no adoramos y exaltamos a Dios como Él lo merece, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué cree usted cuando Jesús iba por Jerusalén, iban los discípulos, una gritadera, hermanos? Porque algo yo le voy a explicar. Cuando el cristiano está en sintonía con Dios, parece que estuviera loco. Y la gente nos dice loco. Y quizás nuestro psiquiatra es Cristo Jesús y nuestro manicomio es el reino de los cielos. Amén. Porque la gente nunca lo va a entender. Y la gente le decía a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Dile a tu discípulo que se callen. Hace mucho ruido esta gente. Y Jesús le dijo, si ellos callaren, las piedras hablarían. Si tú callas y si yo callo, ¿a quién va a usar Dios? ¿Quién va a darle gloria a Jesús si usted y yo no lo hacemos? Y es uno de los frutos que Dios está demandando y esperando de nosotros para que seamos personas llenas de gratitud y adoración a nuestro Dios. En vez de estarnos quejando, en vez de estarnos lamentando, estar codiciando lo que otra persona tiene, démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Démosle gracias a Dios por lo que somos y démosle gracias a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es, hermanos. Jesús demandó, ¿dónde están los otros 10, los otros 9? ¿Dónde están? Dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No era judío. Y el que no era judío regresó dándole gracias a Dios. Y los cristianos, los otros 9 que eran aleluya, dijo el hermano Fermín, se perdieron. ¿Dónde están? Sí, ¿y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no han aprendido, no se han dado cuenta que Dios nos creó a nosotros en Cristo Jesús para la gloria de su santo nombre. Sí, amén. Si usted y yo no entendemos eso, ¿quién lo va a entender? Si fue a nosotros que nos fue revelado este misterio, es a usted y a mí que tenemos el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que fuimos rescatados del pecado, del mundo, de la maldad, de la condenación, de la muerte y del mismo infierno. Si usted y yo no tenemos conciencia de eso, ¿usted cree que la gente del mundo lo va a hacer? No lo va a hacer. El problema es que Jesús sigue esperando, hombre. Yo salvé 200 personas, pero solo vienen 2 a darme la gracia a mí. ¿Cuánta gente está en las iglesias? Muchísima gente. Pero ¿cuántos de ellos vienen a la iglesia a darle gracias a Jesús? La gente viene con otros propósitos. Viene con necesidades. La gente trae su propia agenda cuando vienen a la iglesia. Pero nunca vienen a adaptarse a la agenda de Dios. Dice la Biblia, entrar por sus puertas, ¿con qué dice? Con acción de gracia, alabadle, bendecir su nombre. Cuando tú vienes a la iglesia, al entrar por esa puerta, tienes que venir con un corazón lleno de gratitud y alabanza para nuestro Dios. Pero cuando ves a un cristiano que entra por esa puerta, lo primero que usted le ve es que se está quejando y murmurando, ¿usted cree que va a alabar a Dios? No va a alabar a Dios. Y Dios espera que usted y yo aquí le alabemos en espíritu y en verdad. Es un gran problema que hay dentro de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque la agenda que los hombres tienen para delante de Dios no concuerda con los propósitos del Señor. No concuerda.
Tenemos que nosotros adaptarnos a los propósitos de Dios, no Dios a nuestros propósitos, porque Dios no es nuestro ayudante, Él no es nuestro obrero, Él no es eso, Él es nuestro Dios. Obreros somos nosotros, ayudantes somos nosotros, siervos somos nosotros, pero Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. Él merece que le sirvamos y que le adoremos y que le demos toda la gloria. Ahora, la pregunta mía es esta, hermano. Mire, si usted estuviera en el caso de los 10 leprosos, ¿qué hubiera hecho usted? Ya sé lo que me va a decir. No, yo me regreso a darle gracias a Jesús. Ahora, ¿qué es más importante para usted? ¿O qué es más importante para nosotros los seres humanos? ¿La salvación de nuestras almas o ser sanados físicamente? La salvación de nuestras almas. ¿Verdad que sí? Entonces, no esperemos tener lepras en el cuerpo para venir a darle gracias y gloria a Jesús. Porque Él ya quitó la lepra de nuestra alma que se llama pecado. Él ya quitó la lepra de nuestra alma que se llama pecado. Y te voy a explicar algo. Escribió tu nombre con letras de oro en el libro de la vida. Te dijo, tú eras hijo de las tinieblas, ahora eres hijo de la luz. Antes eras mi enemigo, ahora eres mi hijo amado. Antes estabas en perdición, ahora eres una reina y un rey, un sacerdote de Dios y de Cristo en esta tierra. Dios puso su nombre en nosotros para que lo llevemos a la sociedad. Eso somos nosotros, hermano. Entonces la pregunta es, ¿hay algo en nosotros que el por qué tenemos que darle gracias a Dios? Todo. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, lo recibió de Dios. Juan el Bautista dijo estas palabras: nadie puede recibir nada si no les es dado del cielo. ¿Entiende lo que le está pasando? Si lo ha recibido todo de Dios, entonces démosle todo a Dios. Porque normalmente nosotros cuando leemos esta cosa, esta historia, decimos que malagradecidos esos 9 leprosos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos agradeciéndole a Dios? A veces está peor, hermanos. A veces está peor, porque mire, le voy a explicar algo. Si hay algo, hermano, que lastima a Dios, hermanos, es la murmuración. Estarse quejando hasta del aire que respira. Se queja de todo, hermano. Sí, hermano, mire, y si no hay problema los inventa, pero como que se quiere deleitar quejándose. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona se queja de todo es porque no cree en Cristo Jesús. No cree en Cristo Jesús. Cuando viene un problema sobre tu vida y la estás pasando difícil, yo sé que lastima, hermano, físicamente, humanamente lastima. Pero si usted pone su fe en Cristo Jesús, lo que usted dice es esto: es un mal momento que estoy pasando, pero en el nombre de Dios yo voy a salir de esto. ¿Sabe qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Sea el nombre de Jehová el Señor glorificado. Eso es tener un corazón agradecido y rendido a la voluntad de Dios. No esperemos, no juzguemos a los 9 leprosos que fueron malagradecidos, porque nosotros, aún sin lepra, podemos estar peor que ellos. Hay muchas cosas en tu vida que usted y yo ya no las hemos visto. Mira, estuve buscando estas estadísticas y date cuenta de algo. Mira, en el mundo muere una persona cada 3 segundos. 1, 2, 3, ya se murió uno. Una persona cada 3 segundos. Y usted está aquí. ¿Tiene usted dar gracias a Dios? Sí, amén. Tiene la vida. Y no es una estadística. Mueren 155.520 personas por día. En esa estadística no está usted, está su familia. ¿Debe de gratitud en su corazón? Seguro que sí. Seguro que sí. Yo sé perfectamente que para nosotros los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. That's right. Pero le voy a explicar algo, hermanos. Mientras no sea el tiempo de Dios, aquí vamos a estar en esta tierra. Pero ¿sabe usted de estas 155,000 personas que mueren al día, cuántas de ellas se mueren sin Cristo?
Yo creo que más del 95% se mueren sin Cristo. Porque si hay algo que Dios promete y se cumple, ¿sabe qué es, hermano? Cuando nos convertimos a Jesucristo, somos tan duros que ni la muerte nos alcanza. Sí, hermano, mire, yo hablaba con Gabriela, la joven que estaba acá, y le dije, mire, Gabriela, todos, la mayoría, más del 80% de mis contemporáneos, todos están muertos. Todos. Alcoholismo, drogadicción, otros asesinados, otros se quitaron la vida. Es una matazón horrible. Cuando yo hago cuenta, todos los jóvenes que jugábamos béisbol juntos, andábamos juntos, son pocos los que están con vida. Y yo aquí estoy, miren, joven, guapo y adinerado, muchacho, que se enoje el diablo por decir la cosa. Y mire, hermano, y con muchas millas por delante que recorrer. Con muchas millas. ¿Pues sabe por qué, hermano? Porque aún la muerte no te puede tocar cuando Cristo está en tu vida. Cuesta que un cristiano se muera, hermano. Cuesta. Se mueren miles de personas todos los días, pero muy pocos cristianos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos da la vida, no solamente para vivir en esta tierra, sino para gozar la eternidad. Mira otra cosa que puede analizar. Es en Estados Unidos mueren 41.384 personas al día por el uso de alcohol. Al día. Se mueren 41.384 personas por uso de alcohol. Es una barbaridad, hermanos. ¿Usted cree que el diablo, cuando incita a la gente a tomar, le va a dar esta estadística? ¿Usted cree que le va a decir, mira, si te tomas un 24 de cerveza, te va a dar cirrosis, te va a dar esto, vas a tomarte el alimento de tus hijos, vas a provocar divorcio con tu esposa, vas a abandonar a tus hijos? Nunca le va a decir eso. Nunca le va a decir eso. Ahora, yo nunca tomé, gracias a Dios. Aún siendo inconverso, nunca tomé cigarro, peor, nunca. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí les gustaba la cerveza? Yes, hermano. Eran buenos para inclinar el codo. Pero mira, hermano, de ahí te libró el Señor. Quizás un día tú ibas a formar parte de esa estadística. Quizás un día tú ibas a formar parte de esos 41.384 personas que se mueren diario en Estados Unidos por alcohol. Y a veces, ¿sabe qué? Le voy a explicar algo, hermano. Se muere más gente por alcohol que por drogas. Y no estoy hablando a favor de la droga, porque es otro flagelo de la humanidad. Pero ¿quiénes se echan el dinero a la bolsa? Las compañías cerveceras. El cigarro. Se mueren más de 400.000 personas en el año en Estados Unidos por cáncer de cigarro. El cigarro tiene 101 elementos químicos y de ellos 76 producen algún tipo de cáncer en el cuerpo. Usted y yo no tenemos ningún tipo de cáncer en el cuerpo porque no fumamos. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo Jesús nos libró de ese vicio llamado cigarro. La gente sabe que eso produce cáncer, pero ahí mire, andan echando humo como chimenea de rancho, hermano. Porque yo no sé qué le hay en esa cosa. Sabiendo que eso está mal, lo están haciendo. Y usted y yo somos libres de eso. Otra cosa, porque esto va bien, hermano. Dice así. El 12.7% dice de los americanos, el 12.7% del pueblo americano padece de algún tipo de alcoholismo crónico en este país. 12.7%. Usted no está en esa estadística. ¿Sabe por qué? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Tenemos razón de darle gracias a Dios? Chacho, fíjate. Otra cosa, miren qué tremendo. En Estados Unidos mueren 68.557 personas al año por sobredosis de droga. Por sobredroga, 68.556 personas. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en la guerra de Vietnam? Se lo voy a decir. En 13 años que duró la guerra, murieron 51.160 soldados. En México en 10 años murieron 200.000. Chacho. Imagínense, en 13 años de guerra, cuando usted habla con los americanos de Vietnam,
dicen, wow, fue un fracaso Vietnam. Murieron 51.160 personas en 13 años. En Estados Unidos, en un solo año, 68.557 mueren por sobredosis de droga. En un año. Multiplícalo por 13. Y nadie dice qué está pasando. Nadie dice qué está pasando. ¿Sabe qué es lo bueno? Que todo aquel que está bajo la sombra del Altísimo nunca va a formar parte de esa estadística. Y cuando tú recapacitas, hermano, tienes una razón más para darle gracias y darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Otra cosa importante, en el mundo mueren 8.500 niños de hambre al día. De hambre. 8.500 niños mueren todos los días de hambre. Nosotros en Estados Unidos, hermano, a veces hasta escogemos la comida que vamos a comer. Porque estamos hasta sobrepasados de peso. Ya la ropa ya no nos queda, tenemos que estar comprando ropa cada 3 meses. Aleluya. Usted va a la casa de un cristiano, abre el refri, lo que ves ahí al final, Food Max, lleno de comida, hermanos. ¿Entiendes? Hay países, en el país de nosotros, en otros países, yo viví esa historia, eso estoy contando. Si comíamos una vez, le damos tanta gracia y tanta gloria a Dios. Créanme que sí, nosotros vivimos eso, hermanos. Yo tengo un sobrino mío que vive en Norfolk, en Nebraska. Ese estaba niño, tenía como unos 4 años, 5 años. Cuando nos metimos a la escuela a primer grado, habían veces que nos llamaban porque se desmayaba del hambre en la escuela. Usted no tiene idea lo feo que es eso, hermano. Que no tenga usted el dinero para darle de comer a los niños. No tiene idea lo que es eso. No tiene idea, hermano. Eso duele mucho. Yo a veces llegaba a la casa, eran las 9 de la noche, y lo que era el plato de comida para mí, yo se lo daba a él, yo me acostaba sin comer. Eso fue mi vida. No es fácil, hermanos. No es sencillo. Venimos a este país y Dios nos bendice grandemente. Si usted quiere comer 20 veces al día, se las come y está tranquilo. O sus hijos no forman parte de los 8.500 niños que se mueren al día de hambre. Al contrario, hermano, usted mira a un niño de ahorita, aquí en Estados Unidos, tiene 5 años, hermanos, y tiene el doble de peso de lo normal. Los niños ahorita de 5 años no caminan, andan rodando, tan gorditos que están. Están bendecidos, Dios lo ha bendecido, usted ha bendecido a su familia. Hay razones por las cuales darle gracias a Dios. Hermanos, ¿seguimos? Porque son muchas las razones. La incredulidad, la falta de gratitud al hombre lo hace ciego. Lo vuelve ciego, hermano, y lo vuelve una persona, hermano, que se opone totalmente a los propósitos de Dios. Mire esta estadística. El SIDA ha infectado 85 millones de personas alrededor del mundo. Y de ellas 45 millones han padecido por la SIDA. 45 millones de personas han muerto por SIDA. Y sabe, la mayor razón del por qué las personas se infectan del SIDA es por la inmoralidad sexual. En algunos casos hay madres que se embarazan y sus hijos están dentro de ellos, se alimentan por el cordón umbilical y salen contagiados. En otros casos llega a una clínica, hermano, le ponen una jeringa y está contaminada y pum, se contamina. Pero más del 95% de las personas, de estos 85 millones de personas que hoy están contagiadas con el SIDA, es por transmisión sexual, por la inmoralidad. Personas que viven una vida inmoral, desordenada, hermanos. Cuando usted y yo venimos a Jesucristo, Jesucristo nos hace una vida espiritual ordenada. Jesús cambia nuestro social, lo moral y lo espiritual de los hijos de Dios. Jesús lo cambia todo. Entonces, al cambiarnos todo, hermano, nos evita tantos problemas y tantos dolores de cabeza. Yo siempre he dicho esto, hermano, mire, más del 65% de los problemas que los seres humanos viven hoy en día, ¿saben por qué lo viven? Porque toman decisiones sin consultar a Dios.
Si usted y yo, como hijos de Dios, empezamos a tomar decisiones sin consultar a Dios, sin buscar la aprobación de Dios, el punto de vista de Dios, un día vamos a formar parte de esas estadísticas. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas de nuestra vida y nuestra familia sean para bien. Amén. Imagínese usted, 65% de los problemas que usted tiene son menos. ¿Cómo sería su carga? Livianita, ¿verdad? Es muy simple, solamente haga lo que Dios le manda hacer y se va a evitar un dolor de cabeza para el resto de su vida. Otra, y vamos a terminar. En Estados Unidos mueren 1.700 personas al día por cáncer. Al día. 606.880 al año se mueren por cáncer en Estados Unidos. ¿Usted sabe de cuántas veces nos ha librado Dios de ese montón de enfermedades? ¿No? Dice la palabra de Dios que por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Pero te voy a explicar algo. Ese pasaje bíblico de Isaías 53, ¿ok? Jesucristo no lo quiere emplear en los hijos de Dios. Te voy a decir por qué. Porque para Jesucristo es mejor evitarnos estar en un hospital, ¿ok? Para entonces emplear ese pasaje bíblico. Lo que Jesucristo hace es que nos evita a nosotros de que ese cáncer, esa enfermedad venga a nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios: ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Dice la Biblia, Él es el que sana toda nuestra dolencia. Amén. El que rescata del hoyo nuestra vida. Mira, hay muchas enfermedades que existen en el mundo que Dios las ha evitado que lleguen a tu vida. Y si algún día llegan por cualquier cosa, agárrate de Isaías 53:7, hermanos. Por la llaga de Cristo yo he sido sanado. Amén. Pero no espere a que venga esa enfermedad para usar Isaías 53. No, usa mejor el Salmo 103, versículo 5. Y la otra es 33.341 personas mueren al año en México por asunto del narcotráfico. 33.341 personas al año. Eso es una estadística normal. Hay años que pasan más, pero si lo redondeas todos, son 33.341 personas al año mueren por narcotráfico en México. Lo que la gente no entiende es esto. Miren, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo le digo a usted, dé uno de sus hijos para que muera en droga a cambio de que yo sea millonario, a ver, ¿quién lo hace? ¿Quién de ustedes da a uno de sus hijos que se muere en droga tirado en una banqueta sobredosis a cambio de que yo sea millonario? Eso es lo que hacen los narcotraficantes. Eso es lo que hacen. O sea, yo siempre he dicho esto, hermano. El dinero que viene por asunto de droga es un dinero que está bajo maldición. Nunca permita que ese dinero que está maldito llegue a su mesa, porque va a maldecir lo sagrado que Dios le ha traído a su hogar. Amén. Usted debe de dar gracias a Dios por lo que Dios le da. Mira, hay personas, hermanos, hay personas en esta vida que prefieren, hermano, un trabajo de ese tipo, un par de meses para hacerse millonario, que trabajar y sudarse, hermanos, en el trabajo para vivir con la bendición que Dios le da. Lo que la gente no sabe, hermano, que es que cuando una persona se involucra en ese tipo de negocio, lo que está haciendo es comprometer su familia a una maldición hereditaria que no va a acabar hasta que Cristo tome control de la familia. Es una maldición lo que viene. Preste atención, hermano, no sé si usted conoce familias o personas en su país que cayeron en la droga, vendiendo drogas. ¿A cuántos de ellos han matado? A muchísimos. Conozco muchos, hermanos, que han caído en ese flagelo de la droga y ni siquiera sus hijos, ni los nietos, ni los bisnietos se han escapado. ¿Sabe por qué? Porque todos están bajo una herencia maldecida. Y esa herencia maldecida solamente la puede romper Cristo el Señor. El punto de todo esto es, hermanos, nosotros como cristianos que hoy conocemos la verdad,
que hoy sabemos, hermano, lo que Cristo está haciendo en la vida de nosotros y nos está evitando tanto dolor de cabeza, debemos aferrarnos cada día y más a Cristo el Señor, para que nuestra familia, los que vienen detrás, sean benditos y no estén bajo maldición. Paguemos ese precio nosotros, hermanos. Pongámonos al frente de nuestra familia delante de Dios. Peleemos esa batalla espiritual por nuestra familia. Hablemosle de Jesús. Seamos personas apartadas del pecado. Sirvamos a Dios con integridad. Pongamos nuestra familia bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo. Y en el tiempo que Dios tiene establecido, su familia y mi familia van a venir a los pies de Jesucristo y van a ser sanados y van a ser salvos para la gloria de Cristo el Señor. Porque eso dice la Biblia. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Analices, hermano, Génesis capítulo 6. Dice la Biblia que solamente Noé era justo delante de Dios. ¿A cuántos entraron al arca? 8. ¿Por qué entraron 8 si solamente era uno justo? Porque Dios va a honrar siempre la fidelidad de sus hijos. Dios siempre va a honrar y va a traer bendición a nuestra familia. Pelee la batalla por su familia, por sus hijos. Ore a Dios. Pídele a Dios, Padre, quita eso de la mente de mis hijos, de mi esposo, esposa, lo que sea. Yo los declaro libres, sanos para la gloria de Jesús. Pero usted póngase al frente. Póngase al frente, no como miembro de una iglesia. No como alguien que viene con una Biblia a la iglesia a alabar a Dios. Póngase al frente como un hijo de Dios en santidad, en obediencia, en temor, en servicio a Dios. Ofrezca su vida en sacrificio vivo, santo a Dios, y Dios se encarga del resto. Dios se va a encargar del resto. Siempre yo he dicho esto, hermano: si un padre de familia, si un abuelo, un tío, qué sé yo, un adulto, no pelea la batalla por su familia, no está dispuesto a pelear por nadie. Si no peleas por tus hijos, no estás dispuesto a pelear por nadie. El otro día le platiqué lo que le dije a una persona. Le dije: oye, ¿tú amas a tu familia? Oh, sí. Y si yo te digo que no la amas, ¿tú qué me dices? No, pues ¿qué le pasó? No, pues te digo la verdad, tú no amas a tu familia. No, yo trabajo y traigo la comida. Eso no es amar, eso es responsabilidad. No te queda mucho, tienes que traer comida porque es tu responsabilidad. ¿Sabe qué es amor? Dice la Biblia que el amor es sufrido. El amor es dar tu vida para que otro viva. Eso es amor. Y le dije: mira, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos. Si tus hijos se mueren, ¿a dónde crees que van a ir? Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿A dónde crees que va el alma? No, pues no sé, pues te voy a decir a dónde va a ir. Si no sabes, te voy a decir a dónde va a ir. Si tienes a Jesús, te vas con Cristo al paraíso. Si no tienes a Jesús, te vas para el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la solución, ¿dónde está? La solución es Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz del Calvario para vencer y destruir la obras del diablo. Mire, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Cuando Cristo muere en la cruz, Él muere con un propósito, un plan. Cristo quiere enseñarnos a nosotros hoy que aunque existan muchos peligros allá afuera, aunque el diablo ande suelto, hermano, trayendo enfermedades, peligros y muerte a toda la humanidad, Él vino para traer protección, sanidad, salvación, vida eterna, perdón a los seres humanos. Pero si el hombre cierra su corazón a Cristo, no solamente él se va a perder, sino también toda su familia. Es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él se hizo pecado para que tú fueses hecho justicia. Él se hizo hombre para que tú seas transformado en un hijo de Dios. Él se hizo, hermano, pobre para que tú seas rico en misericordia, en gracia, en amor y en poder. Él murió en una cruz para que tú vivas vida y la vivas en una abundancia. Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a destruir a todos nuestros enemigos para que todo aquel que en Él crea participe de esas bendiciones y de esa victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Si el hombre rechaza a Jesús, no hay opción más por los pecados. La gente no entiende. Mire, lo que el diablo está haciendo hoy en día es desviando a las personas del camino de Dios.
Porque hay muchos pueblos de Dios que están en la iglesia y aún ni siquiera saben lo que Dios está proveyéndole o lo que Dios les está prometiendo para su familia. Dios prometió 34,000 promesas en la Biblia para nosotros. Y ahí va incluida nuestra familia. ¿Quieres otro ejemplo? El caso de Lot. En Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que y el justo Lot, dice, afligía su alma todos los días en ayuno y oración. Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es símbolo de inmoralidad, desobediencia a Dios. Y Dios, hermano, solo estaba Lot, que era justo, pero Lot, mire, las dos hijas de Lot estaban más perdidas que la mamá. Estaban en una mentalidad mundana las hijas de Lot. Porque ¿cuáles son esas hijas que van a emborrachar a sus hijos para acostarse con él, con el papá? ¿Cuáles son esas hijas que van a emborrachar a sus papás para que le dé descendencia? Eso se llama incesto. Eso es abominable a los ojos de Dios. Y ella tenía eso en su mente y en su corazón. Ellas salieron de Sodoma y Gomorra porque Lot era una persona justa delante de Dios. Y Dios prometió honrar la fe de Lot salvando a su familia. La mujer ni siquiera alcanzó a llegar a Zoar. ¿Por qué razón? Porque volteó a ver atrás cuando se le había prohibido voltear a ver atrás. Cuando Cristo te dice a ti y me dice a mí, si pones la mano en el arado y volteas a ver atrás, no eres digno del reino de los cielos. Déjeme decir, hermano, créalo, porque es así. Amén. Es así, de allá venimos, no tenemos nada atrás, tenemos que seguir adelante. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la Biblia. Somos los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Venimos del mundo, salimos del pecado. No somos esclavos del diablo, somos hijos de Dios. ¿Para qué volteó a ver atrás? No tiene sentido, de ahí venimos. Mire, este hombre dice que él humillaba su alma delante de Dios todos los días. Y le dice el ángel, mira, saca a tus dos hijas, saca a tu esposa. Y las hijas tenían sus pretendientes. Y saca también a tus futuros yernos. Todo, hermanos. Imagínate. Es que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios quiere que usted entienda quién es Él. Él es fiel. Él es fiel. Séale fiel a Dios usted y acuérdese a dormir. Porque el resto lo va a hacer Dios. Pero ¿qué pasó con los yernos? Aquí nos quedamos. Ok, quédese. Y se quedaron en Sodoma y Gomorra porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces le pasan a los suegros que quieren traer a sus hijos, a sus hijas, a sus yernos, a sus nueras a la iglesia y no quieren venir? Casi todos pasan por esa experiencia. Pero déjeme decirte algo, no te desanime. Ten fe, ten confianza, sea perseverante como Lot, porque Dios lo va a sacar de Sodoma y Gomorra también. Amén. Tú nomás ponte el firme, yo voy a servir a mi Dios y solamente a Él le voy a dar gloria. Y déjalo que Dios va a hacer lo demás. Dice, ahí estamos, hermanos, en Hebreos, el versículo 15, 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte se estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A librarnos de la muerte. Éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de Satanás. Eso éramos nosotros. ¿Sabes qué le dice Jesús, hermano? Jesús cuando hablaba bien fuerte, hermano. Eso no andaba con paños tibios, hermano, como ahora. Jesús habla con los judíos, San Juan capítulo 8. ¿Y sabes qué le dice? Ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacéis. Si fueras hijo de Abraham, harías las obras que Abraham hizo. Porque ellos estaban queriéndose justificar. No, somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. No. Tú puedes estar en una iglesia, hermano, pero si tu corazón no es íntegro delante de Dios, vas a tener un problema muy grave. Vas a tener un problema muy grave. La iglesia se puede llenar de personas. Pero lo que Dios quiere es que la iglesia se llene de cristianos, de hijos de Dios. Amén. Terminamos aquí en la primera de Juan capítulo 3. Ahora sí terminamos. Mira Juan 3, quiero que leamos aquí otro pasaje hermoso. Del versículo 2 en adelante. Primera de Juan 3:2. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Antes que éramos. Usted sabe lo que éramos antes.
Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gracias, hermano. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No dice todo aquel que viene a Él y ya. Porque te voy a explicar algo. Uno de los grandes errores que se cometen hoy en día en las iglesias, ¿sabes cuál es? Que predican para que la gente se salve, pero no predican para que la gente conserve la salvación. Es lo que está pasando. Entonces, hay un montón de personas en las iglesias y se me acepta a Jesús, soy salvo. Salen de la iglesia, se van a los bailes, a tomar cerveza, a decir malas palabras, a hacer cosas feas, porque todavía no le han enseñado que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ellos todavía no se dan cuenta que si aman al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en Él. Ellos todavía no se dan cuenta que ser amigos del mundo se constituye en enemigos de Dios. No se dan cuenta que la paga del pecado es muerte. Todavía no se dan cuenta porque todavía no le han predicado para que conserven su identidad como verdaderos hijos de Dios. ¿Recuerda lo que le dice Jesús a la mujer adúltera en el capítulo 8 del libro de San Juan? ¿Dónde están los que te acusaban y condenaban? Ya no hay nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Eso es lo que las personas necesitan saber hoy en día. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo Jesús, lo siguiente es enseñarle para que permanezca en Cristo Jesús. Porque si permanece en Jesús, no puede pecar. Cuando la persona está pecando, es porque no está caminando en Cristo Jesús. Oh, hermano. Cuando la persona empieza a hacer cosas, a sentir cosas, a hablar cosas que son pecados, es porque hace rato su corazón no caminó con Cristo. Cuando usted camina con Cristo, hermano, no importa lo que pase, las circunstancias, los problemas, usted siempre se mantiene íntegro, se mantiene fiel a Dios, porque usted sabe perfectamente que el que está en usted es más poderoso que el problema que está pasando usted. Sigamos leyendo, hermano. El versículo estamos el 4, ¿verdad? El 6, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Hijitos, el 7, perdón. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado. Pero presta atención a lo que es importante, hermano, que Juan no le escribe a los inconversos. Le escribe a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay personas que practican el pecado consciente y voluntariamente. Entonces, cuando una persona está pecando consciente y voluntariamente, de las dos maneras pecadas. Muchacho lindo, olvídate, hermano, se le cambia la identidad. Porque un hijo de Dios piensa como un hijo de Dios. Un hijo de Dios habla como un hijo de Dios. Un hijo de Dios actúa como un hijo de Dios. Camina como un hijo de Dios y se comporta como un hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. No podemos esconder nuestra identidad. ¿Recuerda a Pedro cuando estaba allá en aquel fogón en el patio de Anás? Le dice a la mujer, mira, tú eres uno de ellos. No, yo no, ¿cómo? Yo te vi con él. No, yo ni lo conozco. Mira, hasta habla como él. Y Pedro negando, no se puede negar. Cuando tienes a Jesús en el corazón, la gente de lejos te ve. Tu manera de hablar, tu manera de tratar las cosas, tratar a las personas, de manera de decidir, la gente te ve si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Porque el árbol se conoce por su fruto, no por las hojas. Podemos presumir y todo, podemos caminar y hablar bajito y sonreír a la nada. Pero eso lo que hace, hermano, es dar mala imagen de nosotros. Porque te voy a explicar algo, hermano, tarde que temprano Dios saca a luz las intenciones y la mentalidad de nuestros corazones. Nada se esconde delante de Dios.
El punto que sigue, ¿dónde estamos? ¿El 20 o el 19? El 8. Ok. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Imagínense de dónde nos sacó Dios a nosotros. Tiene que haber gratitud en nuestros corazones. Déjenme decirles, cada segundo de nuestro existir tiene que haber gratitud para Dios. Porque cada segundo de tu existir, de mi existir, Dios está bendiciendo nuestras vidas abundantemente. No hay que ser malagradecido como los 9 leprosos. Hay que ser agradecido como aquel extranjero que se regresó y se postró delante de Jesús y lo adoró y le agradeció por ser sanados. Tenemos muchas cosas por qué agradecer a Dios, hermano. Pero déjeme decirle algo. Si el corazón del ser humano no tiene gratitud, aunque lo entienda, no lo va a poder vivir. No lo va a poder vivir. Una cosa es que usted entienda lo que la Biblia dice y otra cosa es que usted crea lo que la Biblia dice. Cuando usted cree lo que la Biblia dice, no solamente la entiende, sino que también se la aplica en su diario vivir. Entonces, la gratitud tiene que ser una forma natural de nuestra forma de vida de todos los días. Todos los días. Porque todos los días Dios se acuerda de usted y de su familia. Es un momento, hermano, de que debemos darle gracias y darle gloria a Dios. Hay personas hoy en día que desean estar en el lugar que estamos nosotros y Dios no puede. Porque si pudieran, estuvieran aquí. Nadie se quiere perder. Pero puede más el vicio, el pecado en unas personas que venir a Cristo Jesús. Nosotros superamos esa barrera. Demos siempre gracias a Dios y estemos agradecidos con Él. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie y den un aplauso a Jesús.